Hola, ¿qué tal? Em, Espero que se esté escuchando. Tenemos un problema técnico con el tema de las cámaras, por eso hemos retrasado un poquito la conexión. No sé si a lo largo del webinar podremos incorporarlas, pero si no, bueno, pues empezamos para no teneros esperando todo lo que es el webinar y el debate y poder hablar de cómo o cuándo acudir a un centro de reproducción asistida. ¿De acuerdo? En principio, bueno, soy la doctora Silvia Lobo de la clínica Ginefif, soy la responsable del servicio de atención al paciente y hoy me acompañan dos profesionales de la reproducción asistida con muchísima experiencia. Por un lado, la doctora Carlota Ruesta, que es ginecóloga en el Hospital Sanitas La Zarzuela y lleva más de 20 años en fertilidad, y el doctor Joaquín Yacer, que es el director médico de las clínicas Ginefip y que además tiene más de 30 años de experiencia en distintos centros con cargos de responsabilidad y bueno, a nivel científico, pues nos va a poder también aportar muchísima información acerca de las preguntas que vamos a hacer, ¿vale? A los ponentes y bueno, en este caso, los asistentes podéis en cualquier momento hacer preguntas a través del chat. Si veis que hay como un pequeño icono de chat donde, bueno, podéis realizar todas las preguntas a medida que el debate, perdón, vaya avanzando. ¿De acuerdo? Los temas que vamos a tratar, pues, cuándo es aconsejable recurrir a un centro de reproducción asistida, cómo elegir ese centro, qué pruebas os pueden solicitar, eh, cómo será pues, desde una primera visita a todo lo que es el proceso en un centro de reproducción. Y bueno, y sobre todo algo muy, muy importante, que es un poco con lo que vamos a abrir este debate con la doctora Ruesta y el doctor Yacer, que es cómo se puede o cómo una mujer hoy en día puede cuidar su fertilidad, qué tiene que vigilar, en qué tiene que estar alerta y cómo ayudar a esas mujeres desde que son jóvenes para que tengan toda la información y puedan tomar en un momento dado algún tipo de medida para favorecer el posible embarazo que estén buscando o que vayan a buscar a corto plazo. Así que, bueno, voy a dar la vez un poco tanto al doctor Yacer como a la doctora Ruesta para que empecemos un poco hablando de eso. ¿Cómo hoy en día pensáis que una mujer puede cuidar su fertilidad? Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Carlota Ruesta, muchas gracias a Silvia, a Joaquín, a Ginefif, a Vanessa por haberme invitado y permitirme estar compartiendo aquí esta tarde con todos vosotros y tratar de aclarar las dudas por lo menos más frecuentes que tenemos. Bueno, básicamente, como con la evolución de la sociedad, la mujer ha ido cada vez saliendo desde hace muchos años ya, saliendo de casa, trabajando, queriendo realizarse profesionalmente, pues poco a poco hemos ido difiriendo lo que es la maternidad, ¿no? Postergándola. Entonces, si antes, pues en la década de los 20 las mujeres estaban teniendo hijos, luego en la década de los 30 y ahora ya estamos pisando la década de los 40. El problema ha sido que eso va acompañado de un aumento de la dificultad de salir embarazado, ¿no? El problema que constituye en que los ovarios van a su aire, nosotros vamos por un ritmo y los ovarios van por otro. Entonces, pues básicamente yo creo que lo importante de tener al pensar esto, lo más importante es pensar que a partir de los 35 años disminuye la fertilidad femenina de forma exponencial y por lo tanto es muy importante, si tienes más de 35 años, después de 6 meses intentando embarazo, consultar con el ginecólogo para asegurarse de que está todo bien o detectarse algún problema. Y en menores de 35 años, pues entonces esperamos un año. Si después de un año intentando embarazo no se ha conseguido, pues también es importante consultar con el ginecólogo para hacer algún diagnóstico y detectarse algún problema y ofrecer algún tratamiento. Em, no sé si están de acuerdo aquí conmigo un poco lo que les voy comentando y que creo que es lo más importante y por lo que seguramente algunas de vosotras están aquí conectadas, ¿no? La tarde de hoy. Ujú. Sí, yo completamente de acuerdo. Sí que a lo mejor el doctor Yacer, además de corroborar esto, ¿no? Qué tiempo hay que esperar dependiendo de la edad de la mujer cuando quiere o está en la búsqueda de embarazarse.
también a lo mejor el doctor Yace nos puede hablar de cuando aún la mujer es más joven, o sea, a lo mejor estamos hablando, Carlota, en este sentido de una mujer que ya está en búsqueda y no consigue el embarazo, entonces espera esos meses hasta ir a un centro, ¿no? Pero, ¿qué información debe tener a una mujer a lo mejor con 29, 30, 32 años, que en ese momento no se le pasa por la cabeza ser madre a corto plazo, pero que sí que le gustaría en un futuro ser madre? Yo creo que Carlota lo ha expresado perfectamente, ¿no? Hay algunos, bueno, la naturaleza tiene muy pocos puntos de corte claros, pero quizás sí hay uno son los 35 años el deterioro de la fertilidad, ¿no? Y como has comentado la doctora Ruesta, los cambios sociales han hecho que ese declive de la fertilidad coincida con la mayoría de las mujeres que empiezan a buscar embarazo, ¿no? Y bueno, tenemos muchas opciones y seguro que hablaremos durante la tarde de ello. Y una de las cosas que nos preocupan muchísimo es intentar volver el tiempo atrás y hacer que todo funcione como si esa mujer de 38, 39, 40 años tuviera 25. De momento eso tenemos muchas dificultades y todavía no, aunque hay algunos estudios prometedores, pero todavía no somos capaces de esa situación. Lo que sí somos capaces es de parar el reloj. No lo podemos ver hacia atrás, pero sí lo podemos parar. Y lo paramos vitrificando los ovocitos, congelando los óvulos para después poder ser utilizados en el caso de que sea necesario, ¿no? Y esta situación hace que, bueno, que todas las mujeres, independientemente de que estén o no buscando el embarazo, tengan que plantearse su vida reproductiva, ¿no? Y que uno de los puntos clave de cualquier revisión ginecológica con la paciente, el ginecólogo, incluso en visitas en el médico de cabecera, pues una de las conversaciones que tiene que haber es la planificación de la fertilidad. Es decir, que actualmente no se ve la planificación familiar solamente por el hecho de no tener hijos, sino de cuándo y cómo tenerlos y qué hacer para completar la idea de familia. Y como bien decías, hay un momento en el cual nos acercamos ya a los 30 años o pasamos ligeramente los 30 años, que en el caso de que la mujer no tenga un proyecto reproductivo claro, pues tiene que pensar si congelar los óvulos es la mejor opción. Y en la mayoría de los casos es una especie de seguro para luego tener un hijo. E incluso yo voy más allá, porque muchas veces las pacientes que tenemos en la consulta ya han tenido un hijo, pero tienen dificultades para tener el segundo y completar su familia. Ujú. Em, ¿Qué podemos decir acerca de si una chica joven, que no está todavía en la búsqueda activa del embarazo a corto plazo, quiere saber si a día de hoy ella tiene una buena reserva ovárica, va a poder tener un hijo de aquí a un plazo, pues a lo mejor de 5 años que sí que se lo pudiese plantear? Hoy en día existe la detección de la hormona antimuleriana, que entiendo que bueno, que ayuda muchísimo a que esas chicas más jóvenes puedan tener esa información de cómo están en cuanto a su reserva y puedan decidir si realizan esa vitrificación de óvulos o no y si la realizan antes o después, entiendo, ¿no? Desde luego, bueno, claro que sí, es decir, la hormona antimuleriana nos va a dar un dato importante que es la reserva ovárica, pero tampoco tiene que ser interpretada por un profesional siempre, ¿eh? Porque no nos puede dar una sensación de falsa confianza. Hay mujeres que se hacen determinaciones de hormona antimuleriana con 35, 36 años, la reserva ovárica es alta, pero sin embargo, bueno, piensan que su fertilidad es muy alta y que por tanto tienen todo el tiempo del mundo para poder tener hijos, ¿no? Y eso no es así, porque la calidad de los ovocitos va a depender de la edad. Y a partir de los 35 años el declive es muy importante. Por tanto, determinación de hormona antimuleriana sí, para ayudarnos a plantear la estrategia, pero no es un marcador completo de fertilidad y ojo con confiarse porque la antimuleriana está bien. Hay que determinarla y plantear una estrategia con un profesional. Ujú. Carlota, en vuestro centro, en este caso, cuando alguna mujer se empieza a preocupar y todavía, bueno, pues tiene una edad joven, ¿y qué planteáis desde la ginecología, desde el
desde un centro a lo mejor que no es solo de reproducción asistida, sino que veis muchísimas pacientes en revisiones, en controles periódicos y demás. Bueno, sí, como dice el doctor Yasser, es importante la hormona antimuleriana. Nosotros básicamente orientar a la paciente de que a partir de los 30 años empiece a plantearse tener familia o por lo pronto pensar un poco en su plan de vida, ¿no? Hoy en día cada vez nos encontramos incluso con más mujeres que no quieren, bueno, en su plan de vida no está tener hijos y no pasa nada, pero la que lo tiene en su plan de vida, se lo comentamos, decimos, bueno, pues vamos a estar pensando sobre todo lo que comentábamos, esa edad clave de los 35 años. Si para entonces no tienes claro que estés con una pareja con quien quieras compartir el tener hijos o no en tu situación presente no está planteado, pues valorar congelar, vitrificar óvulos y congelarlos. Nos ayuda la hormona antimuleriana, pero que como dice Joaquín, no podemos confiarnos en ella siempre porque puede estar bien, pero si tienes determinada edad, pues la calidad de los óvulos viene determinada por la edad de la paciente, ¿no? Porque siempre les explicamos que las mujeres nacemos con el número de óvulos con los que nos vamos a reproducir, por lo tanto, pues tiene una edad biológica independientemente de que la hormona antimuleriana esté bien. Tenemos también el famoso recuento de óvulos antrales, de folículos antrales, perdón, que nos da una guía más o menos del número de óvulos con los que cuentan cada ovario. Entonces, esto un poco nos puede orientar de cara al tratamiento y de cara a proponer con mayor o menor premura la vitrificación de óvulos. Pero sí se los comentamos porque pienso que muchas pacientes no se dan cuenta, ¿no? de este problema hasta que no se sientan a decir, oye, tengo un año intentando, tengo 39 años y no lo consigo, o tengo 6 meses y ya, como dice Joaquín, ya pasó el tiempo y no lo podemos retroceder. Entonces, creo que cada vez tratamos de concienciar más a la mujer, a la paciente, de que si en su plan de vida está tener hijos, pues entre los 34, 35, 36 años congele óvulos, incluso más joven, hay gente que lo tiene más claro y los congela antes, pero bueno, por lo menos si no se ha producido la situación en esa edad, valorarlo. Y creo que cada vez más los ginecólogos somos conscientes de este problema y lo hablamos más. Y como decías tú, Silvia, a lo mejor tendrían que ser también los médicos de familia, ¿no? Los que lleven lo que comenten esto en la consulta y a lo mejor ahí todavía tenemos un trabajo que realizar con ellos, ¿no? Para que, pues sí, la mujer, aunque ven una revista del corazón, que hay mujeres con 45, con 46, con 47 años teniendo hijos, pues probablemente y casi 100% esas mujeres recurrieron a técnicas de reproducción asistida de forma natural, es prácticamente imposible, ¿no? Sin ayuda de... Entonces, es muy importante ser consciente de que efectivamente esa edad biológica de reproducirse pasa. Ujú. De acuerdo. Bueno, pues en principio, si una posible paciente o una mujer que está preocupada porque no consigue el embarazo os preguntara eh, qué tiene que tener en cuenta a la hora de elegir un centro de reproducción asistida, ¿qué le recomendaríais? Bueno, no sé si ahí yo soy más neutra que Joaquín, en el sentido de que, bueno, lo importante, por supuesto, que sea un centro con experiencia, que sea un centro homologado, que tenga muy importante un laboratorio de excelente calidad y aparte de eso, que tenga unos muy buenos médicos con quien también se conecte, ¿no? Yo siempre le digo a la paciente que se sienta, que tenga una buena conexión. A lo mejor tienes un laboratorio estupendo, pero no has tenido una buena conexión con el médico o con la bióloga o el biólogo. Entonces, en ese sentido, lo más importante, por supuesto, la calidad del centro, el laboratorio, los profesionales con los que cuentan y ya como otro punto, pues que hagas una buena conexión, ¿no? Con el grupo. Sí, con los profesionales que te atienden. Y bueno, ya si quieres rizar el rizo, que te quede más o menos asequible geográficamente, porque El probablemente tratamiento. Ah. porque probablemente a veces. Pero bueno. Un poco todo, ¿no? Pero yo creo que Carlota lo está reflejando muy bien. Y yo añadiría una cosa, ¿no? Un sitio donde tengas un profesional que tenga tiempo para atenderte, para hacerte una buena historia clínica, para ver
con detalle todos los antecedentes, para bueno, poder hacer una ecografía con una buena metodología y sobre todo para que luego puedas discutir, ¿no? Cada vez hay que tener una idea más clara de lo que quiere el paciente, ¿no? Porque el tema de la personalización en medicina y en medicina reproductiva cada vez es más, pero no hablamos ya de personalización, de dar una medicación distinta en función de cada paciente, sino también de establecer una estrategia. Y ahí en fertilidad es clave la opinión que tienen los pacientes. Al final, en la consulta diseñamos las estrategias de acuerdo con los pacientes. Hablamos y hay pacientes que tienen una idea de cómo hacer las cosas y muchas veces o siempre hay que intentar respetarlas a lo que nos estén pidiendo, algo que no sea éticamente razonable, ¿no? Pero el que sea un profesional que tenga tiempo para definir claramente las posibles estrategias y ver cómo se puede acomodar a la vida de cada una de las pacientes, yo creo que es clave elegir un centro donde le puedan atender de forma adecuada. Estoy de acuerdo completamente, como ha dicho tanto Carlota como Joaquín, que además de ser un centro de buenísima calidad, con experiencia, con laboratorios, pues con muchísima calidad y punteros, el que se sientan a gusto, el que sienta que su médico, ¿no?, pues le dedica todo ese tiempo y la escucha a la hora de llevar a cabo el tratamiento. Y también yo creo que puede ser importante el que le sea fácil a la paciente, ¿no? A lo mejor el tener, pues, dentro del centro distintos departamentos que puedan facilitar que no la paciente tenga que ir. Pues si tiene que ir pues al inmunólogo, salir, si tiene que ir al nutricionista, salir, si tiene que ir al genetista, salir, sino que un poco a lo mejor sea más multidisciplinar el centro y pueda facilitar que la paciente, que hoy en día pues siempre está muy ocupada, lo tenga fácil, ¿no? ¿Creéis que eso también puede ayudarles a que se decidan, ¿no? Sí, porque, perdona, bueno, Sí, no, en el abordaje multidisciplinar es clave que todos los que tratan a la paciente, aunque tengan especialidades a veces distintas, estén sensibilizados con los temas reproductivos, porque eso, bueno, en cualquier aspecto de la medicina es importante, pero aquí es imprescindible, ¿no? El que cualquier profesional que está tratando a la paciente conozca de primera mano cuáles son las inquietudes que tienen que tener este tipo de problemas, a mí me parece que es fundamental. sí, estoy de acuerdo. Lo que dice Joaquín, que la parte, cada vez somos más, tenemos más profesionales que trabajan activamente en cada caso y como dices, multidisciplinar. Entonces, que tengas una serie de profesionales que estén asequibles, que conozcan muy bien el tema de la reproducción, que los tengas cerca, que puedas interactuar unos con otros y compartir el caso o una cosa es importante también, sí. Estoy de acuerdo, porque además eso, cada vez recurrimos más, pues, no solo al ginecólogo, al biólogo, sino que entonces ahora están los inmunólogos, están los Los psicólogos, hematólogos, los hematólogos. dermatólogos, por eso los psicólogos, luego hay a veces que hay que, por supuesto el cirujano y que tenga que si tiene que hacer una esteroscopia, si hay que hacer biopsia, entonces todo eso pues te hace lo que decíamos antes, ¿no? Que también sea cómodo y sobre todo que cada profesional esté familiarizado con este tipo de tratamientos y con las pacientes de reproducción, que siempre son unas pacientes muy especiales y que normalmente tratamos con mucho cariño porque necesitan mucha atención, como dijo Joaquín antes, mucho tiempo y eso, mucha empatía, ¿no? Ujú. De acuerdo. Vamos a empezar a lo mejor un poco como cuál sería los inicios o cuáles serían los inicios para que cuando una paciente llega a un centro de reproducción asistida, ¿no? ¿Cómo sería esa primera cita? Digamos, cómo se le va a solicitar una serie de pruebas, qué pruebas creéis que son básicas de cara a los diferentes tratamientos. ¿Cuáles son esos inicios y cómo pensáis o cómo habría que explicarle a la paciente de cara a llegar a ese momento, ¿no? ¿Cómo va a ser? Eh, Bueno, eh, como cualquier acto médico, la primera visita resulta fundamental
Y como he comentado antes, que haya tiempo para charlar con los pacientes, no solamente para documentar cuál es su historia previa, sino también para bueno, digamos, conectar. Lo decía antes la doctora Ruesta, la conexión es importante y durante esa conversación pues van surgiendo cosas que nos hablan mucho de las inquietudes que tiene cada paciente, que pueden ser distintas. Y luego, pues, lo que son los procesos diagnósticos, pues, por supuesto, están esos tres pilares que son el factor masculino, importante valorarlo detenidamente. También es muy importante que esa prueba de semen se haga en un centro especializado. El factor tuárico, que también puede resultar importante, pero ahí ya lo personalizamos, porque a lo mejor en una paciente pues, que tenga una edad muy avanzada, a lo mejor estar con tiempo o pruebas que pueden resultar molestas, cuando luego el tratamiento pues ya prácticamente vamos a ir a técnicas de fertilización in vitro con una probabilidad muy alta, pues a lo mejor ese proceso de diagnóstico tiene que ser más corto, ¿no? Y luego, pues la reserva ovárica es clave también para plantear una estrategia y que la paciente pueda conocer de primera mano cuál va a ser el pronóstico para tener una gestación espontánea si no realiza tratamientos, o de cada uno de los tratamientos qué pronóstico va a tener para tomar una mejor decisión. Ujú. Por tanto, sería eso, ¿no? Es decir, primero una correcta anamnesis, es decir, una conversación para valorar todos y cada uno de los aspectos de la pareja. Posteriormente, pues la realización de unas pruebas básicas, que tampoco es necesario profundizar de forma con mucho tiempo sobre pruebas y más pruebas diagnósticas, sino realmente ir directamente a aquellas que nos van a tener una influencia en la toma de decisiones, y después completarlo con otra visita en la que ya tenemos los resultados y en la que planteamos a la paciente la estrategia más adecuada en su caso y la discutimos con ellos. Y yo creo que de acuerdo con Joaquín, aparte de esa historia importante, de la parte ¿no? del examen físico, de la ecografía, de las hormonas, de todas las pruebas que estamos diciendo, lo que dijo él es importante, que es la pareja. Es decir, no es una paciente que venga sola, debe venir acompañada de su pareja. ¿Por qué? Porque es un equipo, ¿no? El que queremos embarazar. Entonces es muy importante verlo como tal, como un equipo, y como que sea pues, el factor masculino, caso masculino, hoy en día que se hacen tratamientos incluso en mujeres que quieren, en parejas del mismo sexo, pues también es como tienes que estudiar a ambos miembros de esa pareja. Bueno, siempre que evidentemente tengan pareja, sabéis que, bueno, pues evidentemente pues, hay También, mujeres que quieren ¿verdad? ser madres solas o mujeres bueno, pues que son parejas de chicas y evidentemente, pues en ese caso a veces pues hay que estudiar a los dos miembros de la pareja, independientemente de que sean chico o chica, ¿no? Sí que en este caso sería personalizar un poquito las pruebas dependiendo del caso y de las circunstancias en concreto, ¿no? Ujú, sí. Totalmente. Sí, vale. En cuanto luego ya la paciente pasa esa primera cita, digamos, se le han prescrito una serie de pruebas, eh, va a depender evidentemente del tratamiento que vaya a necesitar. Todo ese proceso de tratamiento, sea uno o sea otro, es largo, es pesado, hay intervenciones quirúrgicas complicadas. Normalmente esto es sencillo, que podéis un poco como resumir más o menos el proceso muy generalizado y dependiendo de cada tratamiento. Bueno, yo pienso que en términos generales, si vamos a ir de menos complejos a más complejos, los tratamientos pueden ser bastante fisiológicos, en el sentido que bastante, entre comillas, parecidos a un ciclo espontáneo cuando recurrimos, por ejemplo, a la inseminación artificial, o puede ser ya un poquito más complejo, que implica que tengas que tener un tratamiento hormonal más fuerte y acudir a quirófano cuando vamos a ir, por ejemplo, a un in vitro. Y luego ya, pues sí, hay una serie de pruebas y tratamientos que normalmente de entrada no suelen ser necesarios, que ya sería eso, una intervención quirúrgica, porque tienes que operarle de algún quiste o algún mioma que tienes que operar, o hacer una histeroscopia, o hacer biopsias.
Pero en términos generales, pienso que hoy por hoy cada vez se tiende y se intenta hacer los tratamientos más suaves, ¿no? Es lo que tratamos de hacer unas estimulaciones muy moderadas, ¿no? Para que la paciente se sienta menos, bueno, tenga menos efectos secundarios con la parte hormonal, que digamos que es lo que básicamente todas van a pasar, ¿no? Ya lo demás menos invasivo, el tratamiento pues, va un poco en función de cómo vaya respondiendo. Pero en términos generales es una paciente que está motivada, que quiere conseguir embarazo y pues es bastante resiliente. ¿Qué dice Joaquín? No Sí, sé. sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que en mi experiencia la evolución que ha tenido la reproducción asistida en estos, bueno, desde que nació prácticamente hace 40 años y de forma mucho más popularizada desde hace unos 30 años, es que hemos simplificado mucho los pasos y hemos hecho mucho más sencillo lo que son los procesos de fertilización in vitro, ¿vale? Sí es cierto que hemos añadido complejidad en el laboratorio y eso nos ha hecho pues, conocer más respuestas, tener más datos, ser más eficaces en el momento de que vamos a transferir un embrión porque podemos seleccionarlo mejor con las técnicas de laboratorio, ¿no? Pero los procesos que tienen que pasar los pacientes los hemos simplificado mucho, tenemos cada vez protocolos mucho más amigables, como dicen los anglosajones, más sencillos. También hemos disminuido muchísimo la probabilidad de complicaciones, prácticamente el síndrome de hiperestimulación ovárica ya no lo hemos erradicado de la consulta. Es decir, que somos capaces de ser más eficaces y somos capaces de serlo con con la mayor confortabilidad de las pacientes. Yo recuerdo mis inicios que cuando una mujer iba a un tratamiento de fertilización in vitro, pues prácticamente tenía que abandonar pues, su vida diaria, dejar el trabajo, desplazarse mucho. Bueno, era un poco como que el mundo se cerraba y se centraba solo en eso. Y ahora, pues afortunadamente, pues la paciente sigue con su vida laboral, el número de controles se ha minimizado, los efectos secundarios también se han minimizado, lo que es la extracción de los óvulos, que sí es cierto que tenemos que entrar al quirófano, pero bueno, lo hacemos de una forma muy sencilla, muy cómoda para la paciente. Es decir, no el esfuerzo físico no es algo que sea especialmente importante o que haga que las pacientes pues hagan los tratamientos o no. Otra de las cosas que lo comentaba la doctora Ruesta al principio, que sí que tenemos que avanzar y que estamos avanzando mucho, es hacer los tratamientos más accesibles desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista emocional. Eso es una pelea que tenemos que seguir luchando porque la mayoría de mujeres que terminan sus días sin tener hijos es porque dejan de intentarlo. Y lo dejan de intentarlo por aspectos o porque están exhaustas o bien emocional o económicamente. Y ahí sí que tenemos todavía muchas cosas que hacer para hacer de esos tratamientos más accesibles y que las pacientes puedan digamos, repetir los intentos, que al final es lo que nos va a dar una alta probabilidad de conseguirlo. Sí. Ujú. Y Sí. comentando de las posibles, lo que comentabas de que hemos ido simplificando, también hemos intentado ir teniendo cada vez menos complicaciones en los embarazos. Y hoy por hoy, antes eran embarazos triples, estaban a la orden del día, luego son gemelares y ya estamos consiguiendo embarazos únicos, porque eso también de cara a lo que comentábamos del cambio en la vida de una mujer, pues no es lo mismo la complicación de un embarazo gemelar que un embarazo, o de tres, que de un embarazo de un solo hijo único, ¿no? Entonces, en ese sentido también hemos mejorado la calidad, no solo de la paciente antes del tratamiento, durante el tratamiento, sino después del tratamiento. Ujú. Totalmente, Y yo ta creo que eso ha sido clave. mm, Las dos complicaciones más importantes de la fertilización in vitro siempre han sido la hiperestimulación ovárica y el embarazo múltiple, y eso actualmente no está unido a la fertilización in vitro, ¿no? Y como comentabas, Carlota, cada vez nos preocupa más no el hecho de conseguir el embarazo, sino el hecho de que tener un hijo sano, y nos preocupan más las consecuencias que pueda tener los tratamientos durante el embarazo, y cada vez el aspecto de la seguridad está siendo clave en los últimos avances y en cómo preparar esa transferencia del embrión
para que luego no solamente tengamos una implantación positiva, sino que al final del embarazo pueda tener mejor evolución. Yo creo que cada vez vamos afinando más hacia los efectos que pueda tener a la salud a largo plazo. Y también en algo en lo que sí que hemos visto evolución es en el tema tabú, ¿no? Como a lo mejor antes, hace 20 años, una mujer cuando se iba a someter a un tratamiento de reproducción asistida, pues no se lo contaba a nadie, era como, entre comillas, como algo muy secreto. Y sin embargo, hoy en día, pues como que las pacientes ya vienen a los centros de reproducción asistida con un poquito más de libertad en el sentido de que lo cuentan, que incluso a los hijos, una vez que son mayores, también les hablan del tema, y en eso sí que he visto yo también mucha evolución, no sé qué opináis. Bueno, yo pienso que sí, que se ha avanzado mucho, creo que todavía nos queda por avanzar, sobre todo cuando hablamos de los cambios de gametos, ¿no? Lo que es la donación de óvulos, en la donación de semen, ahí todavía hay un poco más de tabú. Pero es verdad que la gente ahora te cuenta que su amiga, su vecina, su compañera de trabajo pasó por esto, le comentaron y en ese sentido comparten más información, pero yo diría que sí, que todavía hay un más tabú en la parte de comentar si, bueno, y lo entiendo, ¿no? Es privado, pero que poco a poco se vaya llevando con más naturalidad, sobre todo la donación de óvulos, que pues hoy en día la usamos mucho, y la donación de semen, que esa ni se comenta, ¿no? Tampoco. Pero en general creo que la gente poco a poco va asimilándolo, aceptándolo como parte de los tratamientos que podemos tener. Desde un dolor de muela, pues mira, que no salgo embarazada, me voy a hacer un in vitro, ¿no? Como algo que es así, tienes que acudir a esto y recurrir a este tipo de tratamientos. Totalmente. Es que la reproducción asistida está en la sociedad, forma parte de la sociedad y es difícil ya, bueno, en fin, se ha normalizado. De hecho, pues bueno, en cualquier reunión de amigos, de amigas, pues el porcentaje de, de, de personas que han pasado por unas técnicas de reproducción asistida pues es muy alto, y el número de niños que nacen todos los años provenientes de técnicas de reproducción asistida cada vez es un porcentaje mucho más alto. Uno de cada 10 niños viene de técnicas de reproducción asistida, o sea que es algo que está dentro de la sociedad, que forma parte de ella y que no es una situación anecdótica ni mucho menos. Y bueno, eso ha hecho que se haya normalizado y eso ayuda también muchísimo a las pacientes que tratamos. Sí. Ujú. Bueno, antes de pasar a algunas preguntas que ya están haciendo los participantes, quería que un poco hablarais del tema de los resultados, ¿no? Que muchas veces las pacientes vienen a los centros de reproducción asistida con una idea de que, bueno, pues hay casi un 100% de probabilidades de embarazo con cualquier tratamiento, y cuando una vez pues el médico le da toda la información y pueden conversar, pues a veces se sorprenden, ¿no? ¿Qué podéis opinar acerca de esos resultados, de los tratamientos y sus resultados? ¿Qué factores pueden influir más o menos en que los resultados sean mejores o peores? Bueno, básicamente, bueno, cuando estamos hablando de congelación de óvulos en edades más jóvenes, ¿vale? Estamos hablando de intentar preservar la fertilidad por si luego hay problemas. Y la probabilidad de tener problemas viene de esos dos factores, de que cuando hay pocos óvulos y fundamentalmente cuando los óvulos son de baja calidad. Entonces, cuando tenemos pacientes de edad más avanzada en los tratamientos de reproducción asistida y son pacientes que tienen una reserva ovárica más baja, pues eso hace que el pronóstico sea mucho peor. Entonces, digamos que las posibilidades son muy altas cuando tenemos pacientes que tienen una reserva ovárica normal y están por debajo de los 35 años. Y a partir de ahí, pues bueno, a medida que tratamos pacientes de mayor edad, pues las posibilidades de éxito son menores. Pero aún así, si tenemos la posibilidad de hacer varios intentos, al final tenemos unas tasas de éxito acumuladas que son muy adecuadas, ¿no? Y por tanto, bueno, siempre transmitir esperanza y siempre transmitir que, salvo casos en muy excepcionales, siempre vale la pena luchar para intentar conseguir el objetivo. Sí, Ujú. sí, yo creo De que igual. acuerdo. Sí, Carlota, Carlota, perdona.
Sí, no, eso, que yo estoy de acuerdo con Martín, que depende de cada edad, se va a ofrecer un tratamiento acorde a esa edad, y sobre todo a cada caso clínico, pero lo que es más importante es esa acumulación que hacemos, que aunque uno te diga, bueno, 45%, lo que sea, un porcentaje X, si vas acumulando, pues vas a ir subiendo y aún así no tenemos un 100%, pero bueno, que en líneas generales cada vez los tratamientos son más exitosos y sobre todo gracias a la ciencia pues vamos recurriendo cada vez a unos laboratorios mejores, que nos permiten unos embriones que se congelan mejor, que se descongelan mejor, que los podemos llevar a más días y por lo tanto sabemos cuáles son los mejores, en fin, que cada vez van mejorando las técnicas de tal manera que las tasas de éxito y de niño en casa pues son más altas. Ujú. Bueno, pues si os parece bien, podemos ir resolviendo alguna de las dudas que están, bueno, algunas preguntas que están haciendo los participantes, ¿vale? Aquí preguntan si impacta al bebé la calidad de los ovocitos o es básicamente solo el tener en cuenta la calidad de los ovocitos, entiendo, para quedar embarazada. Bueno, sí, básicamente lo importante de la calidad del ovocito es quedar embarazada. Una vez que sales embarazada, pues, ese niño va a tener el riesgo que tenga la edad del óvulo, es decir, si tiene 39 años, pues es el riesgo de que tenga alguna alteración genética, es el riesgo inherente a la madre. Si hay una donación de óvulos y la donante del óvulo tenía 25, pues va a tener el riesgo inherente a una mujer de 25 años, pero una vez que ese embrión pasa, pues se hace un screening igual que se haría con cualquier otro embarazo. Una vez que estás embarazada, ya la calidad del óvulo no influye, influye en conseguir esa gestación, ¿no? Totalmente, ahora disponemos de métodos diagnósticos mientras todavía tenemos el embrión en el laboratorio que nos permite asegurarnos de que el embrión no va a tener ninguna alteración cromosómica y ese es el factor fundamental relacionado con la edad, ¿no? Entonces, aunque haya mujeres de edad más avanzada, si conseguimos tener un embrión que es cromosómicamente normal, vamos a tener una buena tasa de éxito y luego posteriormente durante el embarazo, cuando hacemos diagnóstico genético, la evolución del embarazo es similar a cuando la paciente es más joven, ¿no? Por tanto, disponemos por eso comentaba antes, el tema de la complejidad en el laboratorio nos ha hecho ser más eficaces, conocer más la situación de cada embrión y, por tanto, pues evitar que tengamos embarazos que puedan dar lugar a un aborto con mucha mayor tasa o que puedan dar lugar a malformaciones en mucha mayor tasa de lo esperado. Exacto. Ujú. Otra de las preguntas que han realizado es, ¿cada cuánto se debería medir la hormona para la planificación o para saber cuándo congelar? Ujú. Bueno, es una buena pregunta, además es un tema controvertido, ¿no? Yo pienso que si, independientemente de los niveles de la hormona, ¿vale? Estamos ya por encima de los 30 años y no tenemos un proyecto reproductivo claro, congelar es la primera opción si se quiere, bueno, tener hijos, ¿no? Porque lo que tampoco podemos caer es en la precipitación de tener un proyecto reproductivo. Los aspectos, los cambios sociales han sido claramente positivos en muchos aspectos, pero sí es cierto que el compromiso en la actualidad es cada vez menor y muchas parejas, pues cuando empiezan a buscar el embarazo, pues a veces se rompen y tampoco hay que precipitarse en buscar una pareja o en tener un proyecto reproductivo inmediato. Y el hecho de congelar nos da esa tranquilidad para pues, esperar que todo fluya de la forma más natural y que encontremos una pareja con la cual pues, deseemos tener hijos, ¿no? Por tanto, si estamos ya llegando por encima de los 30 años y no hay claramente un proyecto reproductivo, la estrategia dominante es congelar los óvulos. ¿Cuándo ir repitiendo los niveles de hormona antimuneriana? Bueno, pues va a depender un poco de en qué niveles estamos, ¿no? Si estamos en niveles altos de hormonas antimunerianas, pues por encima de 2,5 o 3 nanogramos, pues si el recuento de folículos centrales que nos va a hacer nuestro ginecólogo en cada una de las revisiones es normal,
pues tampoco yo creo que haya que estar constantemente midiendo la hormona antimulleriana. Si estamos en situaciones más límite o vemos que el recuento nos ofrece dudas, pues es lo que nos va a dar con mayor, digamos, claridad o con mayor probabilidad conocer cómo está nuestra reserva ovárica. Por tanto, si la hormona antimulleriana está normal y los recuentos de folículos centrales todos los años es normal, yo no la repetiría, pero si estamos al límite o el recuento nos ofrece dudas, repetiría la determinación de la hormona antimulleriana y consultaría para valorar el congelar óvulos. Sí, y también estoy de acuerdo con Joaquín y además creo que sobre todo eso, entre los 30 y los 35 tienes más margen, pero es verdad que a partir de los 35 tampoco hay que confiarse en que la hormona esté bien, porque luego lo que hablábamos, la calidad del óvulo pues tiene la edad que tiene, entonces tampoco confiarse, ¿no? Si lo quieres tener como un seguro a futuro, pues si lo haces antes mejor. Entonces, Ujú. Totalmente, totalmente. Ujú. Aquí preguntan, ¿y si queremos ser madres solteras sin pareja? Supongo que se refiere a cómo acudir al centro o cómo se trata pues a esta paciente que quiere tener un hijo sola sin pareja. Bueno, ahí el bueno, diagnóstico está hecho ya, por tanto no hay procesos diagnósticos, es simplemente consultar bueno, realizar las pruebas un poco para valorar el pronóstico, ver cómo está la reserva ovárica, realizar una ecografía y recibir la información más adecuada con respecto a la selección del donante. Eso sí que es clave, ¿no? Es decir, bueno, qué características va a tener el donante, la legislación, el anonimato, qué donante se va a elegir en función de las características, qué pruebas pasan los donantes. Esa información es muy importante que la reciban los pacientes, cuál es el pronóstico y a partir de ahí iniciar el tratamiento, lógicamente, porque el diagnóstico ya está hecho. sí, Ujú, incluso hoy en día se ofrece la prueba para ver si el donante y la paciente son, digamos que genéticamente compatibles, ¿no? Se refiere a que no coincidan las enfermedades metabólicas o raras más frecuentes, no coincidan en eso. O sea que hoy en día hay bastante, que Joaquín me corrija, pero hoy en día hay bastante seguridad en la elección del donante en términos generales, ¿no? Totalmente, porque cada vez somos más estrictos en la aceptación en este caso, un varón como donante, igual que una mujer como donante, e incluso disponemos de pruebas que pueden minimizar la probabilidad de tener un hijo con una enfermedad rara. O sea que, bueno, en este caso, cada vez la legislación e incluso lo que nosotros autoexigimos los centros de reproducción asistida, por lo menos en el que yo trabajo, es la seguridad es clave cuando hablamos de donación de gametos. Claro. Sí. ujú, Y que la paciente sepa porque hemos tenido casos también, pero que sepa que en España la donación es anónima y altruista, o sea que tiene que, porque ha habido algún caso que dice, vengo con tal que quiere ser donante, no, eso no, pero bueno, en una cita informativa y hoy en día cada vez más, digamos, con más frecuencia y con menos problemas, las mujeres acuden con esa ilusión de ser madre como monoparental, ¿no? Que llamamos, ¿no? Como familia monoparental. ujú. Preguntan que, bueno, ya hemos hablado un poquito del estudio genético de los embriones y de la seguridad ahora con las pruebas genéticas que se realizan también a los donantes, pero preguntaban si hay más probabilidad de que un niño nacido a través de una inseminación o de un tratamiento de reproducción asistida tenga enfermedades, especialmente, dicen, durante la niñez. Yo supongo que se referirá más a enfermedades genéticas, pero ¿qué opináis o cuál es vuestra respuesta? Que Bueno, no. eso es un tema muy controvertido, la verdad, ¿eh? Porque, bueno, es difícil estudiar más allá de lo que es el peso al nacer o de que sea un parto prematuro o no. Y lo que sí sabemos es que cuando ajustamos bien y comparamos la salud de los niños de pacientes que han sido sometidos a reproducción asistida y la salud de los niños de pacientes que no han venido con reproducción, pero que sí que tenían problemas de esterilidad, pues no hay diferencias que sean relevantes desde el punto de vista clínico, ¿no? Por tanto, en principio, la realización de los tratamientos es tranquilizadora en cuanto a que la salud del recién nacido no va a ser diferente de forma relevante de una gestación
de forma natural. No, incluso que, como decía Joaquín, que ya hay ya hay niños que han venido por in vitro que pueden tener 30 años y se ha visto que no hay ningún aumento, ¿no? en la tasa de niños con problemas o con enfermedades o con malformaciones o tal, al compararlo con el grupo que no recurrió a esas técnicas. Yo ahí pondría el único puntito así como muy, a veces en casos donde el varón tiene un factor masculino muy severo, donde tiene pues en esos casos a veces se ha conseguido, hay estudios que sí, bueno, pero como decía Joaquín, que tampoco son realmente a lo mejor estadísticamente significativos y muy concluyentes, pero ahí alguna vez ha ocurrido, pero en términos generales eso sería solo en pacientes que tienen pero muchas veces con esos pacientes recurrimos a la donación de semen, o sea que también en ese sentido se les suele explicar a los pacientes por qué si queremos recurrir a un cambio de gameto para quitar riesgos, bien sea por la edad materna, por la edad paterna, por alguna patología o porque son portadores de enfermedades raras que puedan ser hereditarias, pues como cada vez eso se va corrigiendo, pues cada vez va siendo mucho más frecuente tener niños sanos y que lleguen a ser sanos en casa, ¿no? Ujú. Una pregunta muy interesante, que además es normalmente repetitiva cuando viene una paciente a informarse, a ver qué respuesta podéis dar, es, ¿el haber recurrido a la vitrificación de óvulos puede impactar negativamente en la probabilidad posterior de embarazo de forma natural? No. Ujú. Muchas pacientes dicen, mira, claro, si ahora me van a sacar a mí 15 óvulos y después me vendrá la menopausia 15 meses antes, es una creencia completamente errónea porque lo que nosotros sacamos son óvulos que se han despertado y los óvulos se van despertando y se van perdiendo durante toda la vida, incluso antes de nacer la mujer, ¿no? O sea que no hay una pérdida de reserva ovárica asociada al hecho de que saquemos más óvulos para ser congelados, ¿no? Y por tanto, la probabilidad de conseguir el embarazo de forma espontánea pues no está alterada en mujeres que se han realizado congelación de óvulos para preservar su fertilidad. No, y de hecho, ojalá fuese así en el sentido de que pudiésemos al no ovular conservar esos óvulos, porque entonces pacientes que usen píldora anticonceptiva, por ejemplo, 10 años, pues tendríamos 10 años que el ovario no funcionó y como dice Joaquín, no es así. A pesar de eso, aunque estén sin ovular activamente, se van perdiendo esos óvulos. Entonces, pues pueden estar absolutamente tranquilas de que guardar esos óvulos jóvenes, entre comillas, les va a ser un seguro para el futuro sin alterar su propia tasa de fertilidad de forma espontánea, ¿no? Ujú. Bueno, en principio no tenemos más preguntas. Yo sí que quería comentar un poquito de cara a los asistentes que bueno, Ginefip siempre ha fomentado el que las pacientes desde que son jóvenes vayan cuidando su fertilidad. Todos los años en el mes de junio tenemos una campaña bueno, en el que se puede hacer una encuesta para ver qué información tienen esas mujeres acerca de la fertilidad y cómo cuidarla. Y damos la opción también a todas esas mujeres que rellenan esa encuesta de poder realizarse el nivel, o sea, la prueba de hormona antimuleriana para ver en ese momento la reserva, que como dice Joaquín, no es lo único que hay que tener en cuenta, pero sí que es importante que en algún momento pues van a saber que esa opción la tienen, ¿no? Por lo demás, para terminar este webinar, yo haría una pregunta tanto a la doctora Ruesta como al doctor Yasser, que es, ¿qué creéis que se puede hacer desde la profesión médica para mejorar la experiencia del paciente en reproducción asistida? Perdón, que te escuché mal, ¿qué se puede pedir? ¿Qué creéis que se puede hacer desde la profesión médica para mejorar la experiencia del paciente en reproducción asistida? Creo que un resumen un poco de lo que hemos hablado, ¿no?
primero, poner información en manos de los pacientes, porque lo que uno no conoce, pues no lo sabe, entonces hablar y alertar, entre comillas, que el reloj biológico se va moviendo. Bueno, sobre todo, informar de la posibilidad de la hormona antimuleriana, del recuento de antrales, de poder congelar óvulos, que es una manera de congelar ese tiempo, ¿no? De postergar la maternidad, garantizando que tenemos unos óvulos jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante hablarlo, luego acceder a la paciente y que tenga todas las dudas que pueda, pues como ahora, ¿no? A tranquilizar, a aclarar dudas y eso, que sepa que cada día los tratamientos son menos agresivos, son más seguros y que no tienen como tal un riesgo para ella ni para su hijo mayor bueno, en fin, que son niños que pueden ser perfectos o que son en general perfectamente normales, ¿no? Que tienen la misma tasa de problemas que cualquier otro que se consiga en casa, no sé. ¿Qué dice Joaquín? ¿Está por aquí, Joaquín? Sí, pero bueno, eso, Sí, ahora, ¿me oyes ahora, Carlota? Sí, ahora sí ¿Sí? ¿Me oís ahora? sí, sí, ahora Sí. Digo, Carlota, que no añadiría ni pondría ni una coma a lo que has comentado. Me parece que es clave, que es perfecto, ¿no? Y sobre todo que has incidido en algo que me parece fundamental, que es la información. Que la paciente conozca cuál es su situación y que sus expectativas sean lo más adecuadas con la realidad, ¿no? Porque muchas veces el sufrimiento viene cuando pues, las expectativas son completamente distintas y cuando bueno, pues, la paciente tiene una inseguridad de si lo que se está haciendo es lo adecuado, si se podría hacer más o quizás está haciendo demasiado. Y ahí la confianza con el médico es clave porque es el que le va a acompañar durante todo el proceso, el que le va a informar de cuál es la situación, cuál es el pronóstico, ¿no? Y el que le va a dar la confianza para que sepa que lo que se está haciendo es lo adecuado y que si no se consigue es porque no hay nada más que hacer. Eso es clave. sí. Como he comentado antes lo de la encuesta de Cuida tu fertilidad, hay alguna participante que me ha preguntado cómo podían acceder a ella. Bueno, hemos subido el link, ¿vale? Por si alguna participante no tiene el link o no sabe cómo acceder para que pueda acceder. Por lo demás, bueno, pues muchísimas gracias a los participantes por ser tan activos, por sus preguntas y sobre todo también muchísimas gracias a los dos ponentes super top. Ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado y yo creo que seguro que ha ayudado mucho a todas esas mujeres que están en vía de decidir si quieren vitrificar sus óvulos para criopreservar su fertilidad o si acudir o no a un centro de reproducción asistida porque empiezan a ver que les está costando, les está siendo difícil conseguir ese embarazo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Silvia. Muchas Gracias, gracias, Carlota. Joaquín, tú también. Muchas gracias a todos los Un participantes abrazo. y esperemos haber Gracias. de ayuda. Un abrazo a todos y eso. Gracias a Gracias. todos. Vale, quedará grabado todo, ¿vale? Es una pena que no hayamos podido tener cámaras, pero bueno, ha sido ahí un error un poco de, de cámaras, conexiones y demás, pero queda todo grabado por si queréis acceder, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo a todos Vale, muchas y gracias. muchísimas gracias. Adiós.